tal? Soy Alejandro de abrirunrestaurant.com. En esta ocasión quiero presentarles cómo podemos cotizar un platillo. Me han hecho mucho esta pregunta del blog. Vamos a hacer aquí una pequeña presentación de uno de los métodos que yo utilizo para cotizar platillos. Primero que nada vamos a cotizar este platillo de tender fritos de pollo. Como pueden ver aquí, me gustó este platillo porque la receta y los ingredientes están a la vista. Todo esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, lo acomodamos por porciones, que es la manera como nosotros tenemos el control de nuestro restaurante. Aquí tenemos una porción de ternes, una porción de papas fritas, una rebanada de pan, que esa es la porción, su porción de aderezo y una porción de ensalada, que quiero que la vean bien porque esto es una porción compuesta que vamos a ver un poquito más adelante cómo la vamos a cotizar. El platillo a cotizar, que son los tenders de fritos de pollo, los vamos a ir desglosando en esta pequeña hoja de cálculo de acuerdo a como nosotros lo compramos. Por ejemplo, nuestros tenders de pollo los compramos a granel por kilo. El precio de compra es de 60 pesos, el tamaño de la porción es de 300 gramos y nosotros obtendremos 3.3 porciones por unidad, lo que nos da un precio por porción de 18 pesos. Así cada uno de los ingredientes los vamos a ir desglosando. Las papas, en este caso es una bolsa de 3 kilos, resultan 15 porciones. El pan de caja pues es un paquete con 12 piezas, es una pieza por porción, y así los vamos a ir desglosando. Aquí es donde quería que viéramos. Tenemos una subreceta que es la ensalada, ¿sí? Y lleva una porción, ¿sí? Aquí ya está cotizada, pero vamos a ver de dónde sale. En el caso de cualquier platillo como que sus ingredientes forman una subreceta, como aquí en la ensalada, como también podría ser el aderezo, en dado caso que preparáramos nosotros el aderezo, aquí se compra por litro y se obtienen las porciones, ¿sí? Las subrecetas se cotiza exactamente de la misma manera en que se cotiza la receta. Preparamos aquí, por ejemplo, es 1 kilo de la receta de col, ¿sí? Se desglosa cada uno de los ingredientes, se toman las porciones, se cotiza cada porción y se genera la receta, que en este caso nos cuesta 15.23 pesos por 1 kilo de ensalada, que a la hora de pasarla a la receta, aquí tenemos 15.23 por la porción del total de la receta que hicimos. Tenemos 3.3 porciones por unidad y nos da un precio final de 4.57 pesos por porción. Al sumar todos estos ingredientes, el costo de la receta es de 31.40. Eso es lo que nos cuesta producir ese platillo, ¿sí? Pero no termina aquí la cotización. Tenemos que saber cuál es nuestro costo de operar el restaurante para poder de alguna manera desglosarlo y tener un costo más exacto de lo que puede ser la producción de este platillo. Para esto tenemos que determinar cuáles son los costos de nuestro restaurante. Podemos tener un poquito de ayuda de quizás de la persona que nos lleve la contabilidad, o nuestro contador, nuestro administrador, pero en los negocios pequeños generalmente los propietarios somos los que nos hacemos cargo de todo esto. Un contador paga impuestos, te hace declaraciones, te ayuda con algunas cosas, pero nosotros somos los que llevamos la operación del restaurante. Esto nos sirve para tener un control, y qué mejor que ser nosotros quien determinemos bien cuáles son nuestros gastos. Aquí tenemos este restaurante como ejemplo. Estos son los costos que se tienen mensuales: renta, administración, pago de luz, agua, transporte, nómina, etcétera. En el caso de México se paga el seguro social por la nómina. En algunos lados hay recolección de limpieza, en otros lados hay unos gastos o otros no, pero hay que saber, por lo menos pronosticar cuál es nuestro gasto mensual. Aquí pongo yo el rubro de administración, que en muchos de los casos este es el sueldo del dueño.
La mayoría de los dueños de pequeños restaurantes se pagan hasta ver las utilidades, y aquí es donde varía mucho la obtención de costos un poco más fidedignos, ¿sí? Porque los dueños se pagan al último si queda, o si no queda no se pagan, pero no tienen una idea real de cuánto les está dejando el restaurante. Pero bueno, para continuar con esto, nosotros vemos acá que ya tenemos nuestro total de gastos. Los vamos a tomar en cuenta que aquí se trabajan 24 días por mes. Eso quiere decir que se descansa un día por semana. Entonces nos genera un costo de 1,482.08 pesos por día de operación. Esto es lo que nos cuesta tener el restaurante abierto por día en base a estos costos. Y sacamos un promedio de 100 operaciones por día. Esto quiere decir que cada operación es un platillo, una bebida, no es una cuenta. Porque en una cuenta puede haber 1, 2 o 3 tiempos, y eso nos reduciría esto y nos aumentaría mucho el costo por operación. Con este método tenemos un costo de operación de 14.82 pesos. Esto nos cuesta preparar un platillo en este restaurante, lo cual nos vamos a ir al determinar el precio de venta. Con un costo de la receta de 31.40, que fue este costo, ¿sí? Y un costo de operación por platillo de 14.82, que es después de determinar todos nuestros costos, tenemos que el costo de fabricar esta receta es de 46.22. Le agregamos un porcentaje de utilidad, que aquí es donde entra mucho el feeling de cada quien, pero aquí un 35% nos da 16.18, que ya sería la ganancia sobre ese platillo. A veces me dicen que por qué es poco, o por qué yo a veces comento que el porcentaje de utilidad en restaurante es sobre de un 50-60%, porque tiene mucho que ver esto. Si ustedes aquí se lo quitan, pues va a incrementar la utilidad, pero hay que tener en cuenta que como dueños del negocio debemos de tener un sueldo para poder operar tranquilamente y estar en función de generar más utilidades o ser óptimos en el restaurante, y no estar esperando a ver cuánto nos va a quedar. Entonces aquí, con estos 35% de utilidad, tendremos un precio sugerido de 62.40 pesos. Hay algo que hay que hacer como toque final. Hay que investigar el mercado con un producto similar en cuanto está. Y yo tengo aquí que el más alto en un precio similar es de 75 y el bajo es de 40. Estoy hablando de productos similares, con los mismos ingredientes, parecidos. Olvidémonos del lugar y de las presentaciones. Y ya buscaría yo estar en este rango. Yo siempre aconsejo que nos vayamos tratando de estar más cerca del alto. Obviamente nosotros conocemos nuestro restaurante y sabemos qué productos tenemos, pero esto es muy conveniente. Para lo cual yo determino acercarme más al 65, obteniendo un 48% de utilidad, pero teniendo aquí un poquito de margen de maniobra para, en caso de que no haya desplazamiento, puedo utilizarlo con alguna promoción o con alguna estrategia de venta o de mercadeo para que este producto vaya teniendo mayor salida. Espero les sirva este pequeño video. Esperaría con mucho gusto sus comentarios para tratar de hacer más ejercicios como este. Muchas gracias y hasta luego.